presidenta actual de Manos Unidas en Murcia, es la presidenta saliente, pero por circunstancias, la presidenta actual la tenemos entre nosotros, pero por cuestiones de relevo ha sido ella la que se lo ha preparado y demás, y bueno, aunque tenemos a Manos Unidas aquí presente, ella es la que nos va a hablar. Luego Ana Sánchez Bautista, por problemas de coordinación no va a poder intervenir, pero también la tenemos presente. También tenemos a Fidel, es decir, que también contamos aquí esta mañana con las aportaciones de Cáritas. Y ya por último a José García Férez, que es profesor de moral del Instituto Teológico de Murcia y también profesor del Centro de Estudios Teológicos y Pastorales de Murcia. Así que pasamos a cederle la palabra y en primer lugar pues hablará Pedro Juan. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos también y sobre todo a la Comisión de Justicia y Paz por haberme invitado a participar en esta mesa. Yo la verdad me siento honrado y espero que voy a intentar ser lo más breve posible, puesto que no queremos extender mucho y sí queremos aprovechar el diálogo y la interacción con todos vosotros. Y entonces voy a intentar transmitiros en poquito tiempo, no más de 12 minutos, algunas ideas que considero clave en este mundo desde un punto de vista de la sostenibilidad. Nosotros desde la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Murcia, la cual generamos y creamos hace 4 años, estamos intentando llevar una labor también de concienciación en el sentido de que lo importante son principios de generación de riqueza, pero en una base de sostenibilidad y sobre todo de igualdad y solidaridad, sin el cual realmente no hay progreso, aunque desde el punto de vista económico se entienda el progreso o la evolución como un crecimiento económico basado en el Producto Interior Bruto, cosa que algunos economistas discrepamos bastante de considerar que solamente ese indicador puede hablar de progreso. Bien, aprovecho para indicar unos cuantos flashes. No sé si ustedes están al corriente de este indicador, que es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que es un indicador que se utiliza para intentar ver cuál es la situación que hay en el mundo de los países, basándonos en 3 factores, los cuales a su vez se subdividen, pero 3 factores básicos. 1, la vida larga y saludable, principalmente la esperanza de vida. 2, la educación, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de formación, etcétera, etcétera, el analfabetismo. Y por último, el nivel de vida digno que se mantiene en lo que es pues, la renta per cápita de cada país en base de su Producto Interior Bruto, ¿no? En base a esto, me gustaría que viéramos este panorama. Como ustedes ven, las zonas más oscuras representan, pues eso, un mayor nivel en el IDH, y conforme se van poniendo las zonas más claras, las amarillas, llegando ya a las zonas más claritas, casi blancas, pues son países que realmente están pasándolo muy mal. Su esperanza de vida es corta, casi un 50% de la población es analfabeta, y encima pueden estar viviendo con un nivel de renta per cápita no superior a $8 al mes. Esto nos hace una idea de las desigualdades que tenemos en el siglo XXI en este planeta, donde quizás nosotros, por estar en esa zona un poco privilegiada de los países que teóricamente andamos en un buen indicador del IDH, aunque siempre mejorable, ya nos gustaría estar como Islandia, pero bueno, los islandeses que tienen un compromiso muy serio con la corrupción y no permiten ni que sus políticos ni sus banqueros sean corruptos. Y al último ejemplo me puedo remitir de un pueblo concienciado con la transparencia y concienciado con la acción social. En este sentido, si analizamos la situación de esto, ¿de dónde nos viene? Nos viene principalmente de algo que siempre se ha desarrollado. Es decir, hay una minoría oligárquica que, basada en el utilitarismo, intenta hacer acopio de todos los recursos para vivir a costa de una gran mayoría
que con los recursos que quedan tienen que intentar sobrevivir. Claro, ¿en dónde se apoyan para poder hacer esto? Pues apoyan principalmente en la competitividad y en el individualismo. Yo, por desgracia, lo sigo viviendo todavía en la facultad mía de Economía y Empresa, cuando alumnos de último año de carrera, cuando alumnos de cursos de posgrado, incluso de doctorado, los ves que van a salir al mundo laboral y les faltan principios y valores solidarios. Se han generado pequeños monstruos desde un punto de vista de valores y principios. No digo que sean malas personas, ni mucho menos, pero sí son personas que no están concienciadas del valor de la solidaridad. En este sentido, estos principios de individualismo y competitividad lo que lleva es a la exclusión social, a los marginados y a los excluidos. La sociedad simplemente los margina, no lo integra, nadie se preocupa por ese colectivo. Esto es un problema, y un problema grave. Contra eso, ¿qué hay? Pues es el compromiso de todas las personas que tenemos conciencia de que la forma de cambiar es a base de la solidaridad y de la cooperación. Esa es la forma, y el Laudato Si lo dice de una forma muy clara, a través cuando habla de la ética planetaria. Tenemos un compromiso ético con el planeta, y cualquiera de nosotros tiene que hacer uso de ese compromiso. En esta línea, les doy solamente un dato. Al ritmo que llevamos de consumo y al ritmo que llevamos de explotación de los recursos naturales, sociales y a todos los niveles, dentro de 100 años, para vivir necesitaríamos otra nueva Tierra, otro nuevo planeta. No nos valdría el planeta actual dentro de 100 años. Estos son datos a nivel científico, no son datos a nivel especulativo. Es decir, tal como estamos creciendo la población, tal como estamos utilizando los recursos, sin preocuparnos de la sostenibilidad, apenas dentro de 100 años necesitaríamos otro planeta donde vivir, para abarcar las necesidades de los recursos. Y esto que nos lleva a dos puntos que son simplemente los que me dan tiempo a tocar esta mañana, porque no tenemos más. Uno, el consumo energético. Todos los estudios, aquí tienen ustedes en esta transparencia, cómo va a ser el incremento de ese consumo energético a nivel de derivados del petróleo hasta lo que llamamos en economía el punto pico. El punto pico se establece en el año 2030 aproximadamente, donde a partir de ahí el crecimiento económico siempre está relacionado con el mayor consumo de productos derivados del petróleo. Por desgracia, no hemos sabido todavía desconectar que pueda haber un crecimiento económico sin tener que estar consumiendo más petróleo. Eso es una falta que tenemos muy grave al nivel que estamos todavía. Pero en el 2030 tenemos un problema. Si queremos seguir creciendo, ya no hay petróleo para seguir creciendo para todos en las cantidades. Tengan ustedes en cuenta en este gráfico que les muestro que China para el 2030 habrá duplicado un 100% más del consumo actual que tiene de petróleo. Estados Unidos, América del Norte, casi un 25%, Europa nos vamos a ir un 18%. Con esos niveles de crecimiento en el consumo energético derivado del petróleo, es insostenible. Insostenible. Aparte del daño en contaminación y emisiones de CO2 que le estamos haciendo al planeta. En este sentido, otro punto para mí importante y que quisiera verlo, es el consumo de carne. El consumo de carne, allá por el 2036, tendremos que tomar como humanidad una decisión, porque o utilizamos los vegetales para alimentarnos nosotros, o no podemos seguir manteniendo el consumo de carne en la evolución que está. Aquí tienen ustedes para el 2020, las carnes de bovino se están estabilizando, pero lo que es la carne a nivel de aves, porcinos, cerdos principalmente, se está disparando. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver porque hay algo en el Laudato Si que a mí me llama poderosamente la atención. El Laudato Si hace referencia, sobre todo en el capítulo 3, a dos temas que aparecen claramente manifestados en el Catecismo. Uno, exige un respeto religioso con la integridad de la creación. En la conferencia episcopal celebrada en Asia, estoy intentando recuperar la memoria, pero es del 31 de febrero del
el año 1993 a 5 de febrero de 1993, si no me recuerdo mal. Allí, dedicada precisamente al amor a la creación, hubo una de las mejores enseñanzas que yo creo que está y no se ha sabido transmitir, o no se ha transmitido, o no lo hemos sabido comunicar bien. Y es el hecho de recordarnos que el ser humano, como señor del universo, tiene principalmente un papel de responsable y guardián. Responsable y guardián, no explotador por ser el Señor. Y este es un punto que requiere una profunda reflexión en este sentido. Y cuando digo esto, pongo un ejemplo. No quiero puntualizarlo globalmente, pongo un ejemplo. En el Catecismo Católico decimos, página 2418, es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Eso es lo que decimos. Pero, ¿qué nos pasa? Que muchas veces, y ayer tenía el gusto con Monseñor de estar hablando de este tema, generamos una disfunción entre fe y vida. Y no llevamos la vida a la altura de nuestra fe. O a lo mejor no tenemos la fe suficiente para poder cambiar nuestra vida. Pero el mensaje que transmite y el mensaje que cambia es cuando eres capaz de ser ejemplo de fe y vida. Y tu vida es coherente a tu fe. Y en este sentido, lo único que quiero recordar, para terminar esta breve exposición, es los derechos humanos que tienen también los animales. Porque somos guardianes y somos administradores responsables de todos los seres que hay en el planeta. Seres humanos, por supuesto, y seres no humanos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. A continuación tiene la palabra Marta Martínez. ¿Puedo hacerlo desde aquí o...? Puedes hacerlo desde donde quieras. ¿Tienes un PowerPoint? No. Buenos días. En nombre de Manos Unidas quiero dar las gracias a Justicia y Paz por habernos invitado a participar en este coloquio. Es un honor estar aquí y compartir mesa con estas personas como las que la integran. Decir que en Manos Unidas, sobre todo cuando quien te convoca es Justicia y Paz, pues parece un poco superfluo. Pero me van a permitir que lo haga brevemente porque quiero aludir a dos puntos que nos definen y que para mí son importantes, que es la Organización de la Iglesia de España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países en desarrollo, y que la guían en su trabajo los derechos humanos y la doctrina social de la Iglesia. El motor de su trabajo es hacer que las personas vivan y que vivan dignamente. Y hacemos nuestras una oración de la liturgia de la Iglesia en la que se pide a Dios para todos trabajo, pan y una condición de vida digna. Es el hambre la principal causa que quita a los seres humanos la dignidad que Dios les ha dado por el sencillo hecho de haberlos hecho hijos suyos. Y luchar contra el hambre y contra sus causas se ha convertido en el motor de nuestro trabajo desde que en el año 1956 un grupo de mujeres de organizaciones católicas femeninas reunidas en la FAO, en Roma, en la sede de la FAO, se atrevieron a declarar la guerra al hambre, con esas palabras: declaramos la guerra al hambre, juntos a todos los que como nosotros se dedican a los mismos fines. No hemos querido que se nos olvide y lo hemos colocado debajo de nuestro nombre: Manos Unidas, campaña contra el hambre. En la sesión de ayer tarde, el profesor López Bermúdez expuso de forma muy clara y muy completa, en una conferencia interesantísima, las causas y las consecuencias del cambio climático. Todo lo que él expuso desde un punto de vista científico es lo que Manos Unidas está constatando en su trabajo durante muchísimos años en los países en vías de desarrollo. No es un anuncio que él hizo, es que se está cumpliendo. Y para que no perdamos nunca de vista esto,
quiero hacer referencia en mis palabras. No voy a referirme al cambio climático, casi todos ustedes estaban en la conferencia de ayer tarde y lo recuerdan bien. Yo lo quiero enfocar, por un lado, desde la experiencia de nuestro trabajo, cómo se percibe en Manos Unidas la experiencia del cambio climático en el contacto con nuestras contrapartes. Y por otro lado, qué es lo que Manos Unidas pretende aportar para solucionar este problema. Cuando se habla del hambre y de sus causas y sus posibles soluciones, se suele acudir a una expresión muy gráfica que acuñó San Juan Pablo II y que en pocas palabras resume muy bien el problema: la paradoja de la abundancia. Y es así, porque en un mundo como este nuestro actual, en el que se están produciendo alimentos con los que se podría apagar el hambre de todos los habitantes del planeta, estamos conviviendo con la realidad de que 800 millones de personas, con datos de la FAO del 2015, 795 millones de personas todavía están pasando hambre en el mundo. Tienen que concentrar cada día sus escasas existencias en sobrevivir. Pero es que, al mismo tiempo, el hambre despoja de otros derechos humanos fundamentales, como son el derecho a la salud, a la educación y a una condición de vida digna. Las causas del hambre son muchas y están todas interrelacionadas, y me remito otra vez al profesor López Bermúdez, porque la verdad es que su exposición fue completísima. Pero básicamente, en el fondo de todas esas causas, subyace lo que el Papa Francisco, en la encíclica Evangelii Gaudium, y los obispos españoles en la Iglesia Servidora de los Pobres han señalado. Es la lógica mercantil que rige las relaciones políticas, económicas y sociales, que antepone el rendimiento económico a la dignidad de la persona y al bien común, y que lleva a estrujar los bienes del planeta hasta los límites y más allá de los límites, exigiendo a la Tierra un rendimiento exagerado que en su misma dinámica lleva a la destrucción. Manos Unidas puede comprobar cada día por el contacto con sus socios locales que, estrujando la Tierra, se ha extendido en amplias zonas del planeta una agricultura intensiva y extensiva que busca el máximo rendimiento para obtener el mayor beneficio y que está impidiendo a millones de personas obtener su propio alimento, bien por no disponer de los medios suficientes para producirlos o por no poder adquirirlos en los mercados. Esta agricultura intensiva y sus técnicas de cultivo, que en su momento pudieron parecer la panacea para acabar con el hambre, la llamada Revolución Verde, está acarreando graves daños al hombre y al entorno, generando el cambio climático que ayer vimos, la degradación de la naturaleza, esquilmando la tierra, contaminando el agua, degradando la atmósfera con las emisiones de gases de efecto invernadero, provocando desertizaciones, inundaciones. Al mismo tiempo, al ser extensiva, entre otros muchos problemas, lleva aparejado el acaparamiento de tierras. Y pequeños agricultores que han cultivado siempre un trozo de terreno del que sacaban sus propios alimentos se han visto desposeídos de ellos al no poder aportar documentación sobre su derecho a la tierra. Y así, pequeños agricultores y ganaderos, pueblos indígenas, minorías étnicas, mujeres, se han visto obligados a abandonar sus territorios y en muchos casos a desplazamientos con los que han puesto en grave peligro su seguridad alimentaria. Hay que hacer notar que 7 de cada 10 personas que pasan hambre son pequeños granjeros o agricultores desposeídos de sus tierras. Y aquí hay una hermosa palabra, como toda la encíclica del Papa Francisco, que lo dice muy gráficamente. El gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo,
son un clamor que nos reclama otro rumbo. Es decir, hay que acabar con este desarrollo insostenible. La única solución viable y las que nos propone el Papa Francisco es lograr una ecología integral, que abarque, que integre todos los problemas ambientales, económicos y sociales, para trabajar por un crecimiento sostenible que ponga al hombre en el centro de las preocupaciones y que, asegurando alimentos para hoy y unas condiciones de vida digna a todos, no comprometa la vida y los recursos de las generaciones futuras, que no exija a la tierra más de lo que puede dar. Pero para lograr esto es necesario que todos comprendamos que es preciso cambiar nuestros estilos de vida. El consumo obsesivo del que habla el Papa ejerce presión sobre los mercados y ese consumo lo estamos provocando nosotros como consumidores. Apostar por otro estilo de vida que no prime el tener sobre el ser, crear hábitos nuevos de consumo, porque se puede necesitar poco y vivir mucho. ¿Qué ofrece Manos Unidas para contribuir, como dice el Papa, a reorientar el mundo? Nos proponemos en una campaña una campaña trienal que estamos ya poniendo en práctica, dos cosas muy ambiciosas: luchar contra el cambio climático y sensibilizar a la sociedad. En el Manifiesto por el Clima que Manos Unidas suscribió ante la COP21, que se reunió en París recientemente en el mes de diciembre y en la que participamos a través de CICSE, y tengo que decir que una voluntaria de la delegación de Murcia estuvo presente en las sesiones, la tenemos allí, se decía en dicho manifiesto que no es solamente un problema ecológico o energético el cambio climático. Afirmamos que es injusto, porque afecta a los más pobres, que son los más vulnerables a los cambios, porque son los menos responsables de la emisión de los gases de efecto invernadero y porque son los que menos recursos tienen para afrontarlos. Luchar contra el cambio climático es luchar contra la pobreza y el hambre de los más desprotegidos. Por ello, el que Manos Unidas haya preparado esta campaña trienal ha hecho un estudio muy serio en el que ha detectado 3 problemas que son como 3 cuellos de botella que impiden que los alimentos fluyan hacia sus destinatarios. Y son los siguientes. Por un lado, la reducción de los alimentos a mercancías. Hoy día se especula en los mercados internacionales con los alimentos como se podía especular con el oro. Un sistema de producción que privilegia el beneficio económico sobre las personas y su derecho a la alimentación. Por otro lado, en Manos Unidas se ha constatado el problema de la sostenibilidad en la producción de alimentos y, por otro, la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Nos proponemos afrontarlos con 3 líneas de trabajo. Apoyar a los pequeños productores financiando proyectos de desarrollo que contribuyan a garantizar el derecho a la alimentación. Esto implica financiar proyectos que ayuden a aumentar tanto la cantidad como la calidad de alimentos, que faciliten el acceso a la tierra y al agua, la protección de las semillas, un problema grave, gravísimo, y fomentar las semillas autóctonas, el acceso a los créditos, la formación tecnológica, el refuerzo de los mercados locales y la formación de comunidades organizadas que sepan exigir sus derechos. Nos proponemos también denunciar todo aquello que dentro de nuestro sistema alimentario bloquea o dificulta el derecho a la alimentación y proponer alternativas con nuestros socios locales. Queremos retomar con fidelidad y audacia la dimensión profética de nuestra institución de manera razonada y bien fundada. Y por último, y no es un detalle menor, educar
a los ciudadanos para una vida solidaria y sostenible. El gran reto es conseguir que la sociedad descubra los vínculos no evidentes entre el hambre en el mundo y nuestros patrones de producción y de consumo de alimentos. Nos proponemos crear procesos educativos capaces de transformar nuestros valores, hábitos y actitudes para vivir una vida solidaria y sostenible. Concienciar sobre el escándalo que supone el derroche de alimentos. 1/3 de los que se producen en el mundo se desperdician. Y concretamente en España nos corresponde a cada una de nuestras familias 76 kilos por hogar, 7,7 millones de toneladas en todo el año. Y comprender, como decía el Papa Benedicto, que comprar es siempre un acto moral y no solo económico. Es preciso leer con atención el último capítulo de la encíclica Laudato Si, porque pone ante nosotros caminos de conversión ecológica que con palabras poéticas llenas de ternura, de pasión por el cuidado del mundo, que yo, con permiso del padre Fresneda, para mí tienen resonancias franciscanas. El reto es enorme y no se puede abordar en solitario. Por eso Manos Unidas se suma a campañas de todos los organismos a los que pertenecemos. Pertenecemos a CIFSE, una organización que engloba a todas las organizaciones católicas similares a Manos Unidas de Europa, de América y de Canadá. Y en España, con Justicia y Paz, Cáritas, Confer y Redes, por ejemplo, hemos puesto en marcha en estos días una campaña que se llama Cuidar de la Creación y que va a durar 3 años. Pertenecemos también a la organización, a la coordinadora de organizaciones no gubernamentales, y juntos todos los que nos dedicamos a esto pensamos que podemos hacer más de lo que creemos. Y quisiera acabar con unas palabras que ya para la Iglesia esto ha sido una preocupación. El problema no es nuevo. Hace siglos que la Iglesia viene planteándose estas cosas. Lo que pasa es que, como ayer decía el profesor López Bermúdez, últimamente las cosas se han desbocado. Pero ya San Gregorio, en el siglo VI, decía estas cosas. Debemos advertir que la tierra es común a todos. Por tanto, no son inocentes los que reivindican solo para ellos lo que es un don de Dios para todos. Los que no reparten lo que tienen son causas de crueldad y de muerte de sus prójimos, ya que todos los días matan a cuantos mueren de hambre en cuanto les niegan socorro acumulando riquezas para sí. Cuando damos lo que precisan, les estamos devolviendo lo que les pertenece y no lo que es nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Aprovecho para saludar a don José Manuel Lorca y en darle las gracias que haya venido a acompañarnos. Buenos días, don José Manuel. Y le cedo la palabra al último ponente y a continuación pues ya empezaremos con el debate. Buenos días. Muchísimas gracias, Isabel, por la amable presentación, por moderar esta mesa. También a los compañeros de mesa, Pedro Juan y a Marta, y por supuesto agradecer la presencia del obispo de la diócesis de Cartagena-Murcia, Monseñor Lorca Planes, y del obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Y por supuesto a todos ustedes, porque con acciones de este tipo se contribuye a la mejora de un mundo más justo y más solidario. Bien, el cometido de la mini ponencia que me han encomendado versaría sobre el constructo ético de cómo se plantea una ética del desarrollo sostenible en clave antropológica, filosófica y teológica. Ni que decir tiene que es muy pretencioso abarcar todo esto en apenas 15 o 20 minutos. Pero bien es verdad que me gustaría al menos perfilar las líneas directrices y los argumentos que de alguna forma fundamentan y consolidan
la visión teórica que la Iglesia Católica y la ética hoy día podrían postular al respecto. Bien, es verdad que a tenor de la publicación de la Laudato Si, pues se han incrementado de forma ingente el volumen de congresos, jornadas, publicaciones, de todas aquellas cuestiones que versan sobre un desarrollo sostenible o sustentable en terminología de la UNESCO y de algunos teóricos de la economía mundial. Bien, es verdad, como digo, que plantear este tema una vez que ayer tuvo lugar la presentación de la jornada por el padre Francisco Ferneda, y Francisco López también argumentó todo lo que sería la problemática medioambiental y las ponencias que me han precedido, uno se siente con un poco de tranquilidad, porque podría soslayar ciertos temas que ya han salido a colación durante la jornada de ayer y hoy. Mi planteamiento sería sistematizar el tema en 6 epígrafes muy sencillos. Primero, una brevísima introducción al marco en el que nos encontramos, un diagnóstico, una radiografía del mundo actual. En segundo lugar, abordar una ética del desarrollo, planteándola en común unión con la ética de la sostenibilidad y una ética ecológica que subyace a ambas ramificaciones de esta postura. ¿Qué propuestas ecoéticas cabría hacer y qué perspectivas o pronunciamientos de futuro cabría plantear como plausibles? Bien, el término ético en su sentido lingüístico, etimológico, semiótico, tiene diferentes acepciones. Bien, es verdad que el constructo ética en sí mismo es carácter, comportamiento, modo de ser. Heidegger, en su libro Ser y Tiempo, aborda la perspectiva de la ética como un modo habitual del ser, como una esencia interna de la persona. Ese es el modo y manera que me gustaría interpretarla, es decir, el sentido integral de radicalidad del ser, es decir, el modo y manera que el ser humano tiene de actuar y de vivir en el planeta. Desde esta perspectiva, el estilo de vida y la actitud y la responsabilidad ante nuestra manera de abordar el día a día cotidiano es de alguna forma bastante interesante. Bien, es verdad que el actual modelo económico es insostenible, los recursos son escasísimos, son limitados y algún día se acabarán, y este desarrollo sostenible exige indudablemente pues, una coherencia ética y política. Recordar que la Iglesia Católica se ha pronunciado en diferentes documentos oficiales, sobre todo en encíclicas, sobre la problemática del medio ambiente y sobre todo sobre la estrategia de cooperación o de corresponsabilidad que el hombre tiene con el plan de Dios, con el plan de la creación. Una cita de León XIII en la Rerum Novarum aborda y dice expresamente que el ser humano, en su sentido genuino, tiene que estar abierto a abrir caminos de paz y de justicia en el mundo que le toca vivir. Eso conlleva movimientos como Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, que invitan a pronunciarse hacia una ecoética y hacia una ecojusticia, y también hacia una ecopacificidad del planeta. Hay una cita evangélica que me gusta mucho traer a colación, una cita del Evangelio de Lucas, que dice así: cuando veis levantarse una nube, se supone que va a llover y llueve. Y cuando sentís soplar el viento, pues se suele decir va a hacer calor y hace calor. Hipócritas, si sabemos discernir el aspecto de la tierra y el cielo, ¿por qué no sabemos discernir el tiempo presente? Es decir, ¿por qué no tenemos ojos para ver con realidad y con la crudeza y el dramatismo con que la tierra actualmente está gimiendo y clamando los problemas que acucian y que preocupan y ocupan realmente al hombre de hoy día? Esa nueva mirada ética es la que plantea el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Ni que decir tiene que hay que repensar todo el papel del hombre en la creación, su auténtica vocación dentro del mundo que le ha tocado vivir y dentro del planeta que Dios le ha otorgado como un don. Está llamado, por tanto, a vivir esa vocación dentro de este mundo, un mundo que está realmente degradado, que está realmente en fase de ucio, de agonía, como algunos teóricos ya empiezan a calificarlo, y que tiene muchos frentes abiertos y muy complejos todos y cada uno de ellos. Pobreza, hambruna, analfabetismo, desigualdad, discriminación, violencia, injusticia estructural.
Problemas que se podrían plantear o intentar resolver en cierta manera con ciertos planteamientos igualmente ético-teológicos, algunos de ellos. Es decir, las teorías de John Rawls, por ejemplo, las tesis de Hans King, o incluso el premio Nobel de Amartya Sen, por ejemplo, o las tesis de Hans Jonas sobre el principio de responsabilidad frente a esta tecnocracia y tecnocultura. La doctrina social de la Iglesia, que comulga que el destino universal de los bienes debe ser imperiosamente para todo, la cultura estructural y el pecado estructural que ya planteaba Juan Pablo II, o incluso el desarrollo sostenible y sustentable que aquí empezamos a abordar. Habría que definir la categoría de desarrollo dentro de toda esta amalgama de corrientes teórico-económicas. Yo, por la parte que me toca y barriendo para casa, como decía ayer el padre Fresneda, me toca hablar del aspecto de la doctrina del magisterio. Tenemos diferentes visiones que, a modo sintético, podría condensar en unas brevísimas citas. De Juan 23, la Mater Magistra, cuando habla del desarrollo de los pueblos; la Gaudium et Spes, cuando habla del desarrollo económico y social de las naciones; la Popularium Progresso, de Pablo VI, cuando habla del progreso de la humanidad; la encíclica Solicitudo Rei Socialis, de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que tanto habla de la justicia social, tan necesaria hoy día; y, evidentemente, dentro de esta configuración que el Papa Francisco aborda sobre un desarrollo integral. Desarrollo de todas las dimensiones que aborda y abarca la persona y también el planeta en el que uno vive. Si no es auténtico desarrollo, integral no es desarrollo. Es una cita de Pablo VI que hoy día parece que está bastante manida, pero que ya tiene más de 40 años de historia. También es verdad que la lógica del tener y acumular y el poseer cada vez más está realmente reñida con la lógica del ser. Esto que tan a menudo hablamos de que Erich Fromm inventó la dicotomía ser y tener, ya lo dijo Pablo VI en la encíclica Popularium Progresso. Hay que ser más y tener menos. Es decir, hay que procurar o propiciar cierta austeridad de vida y de pensamiento. El centro y el culmen de la creación es la persona humana, y a ella habría que erradicar todos los proyectos y todos los planteamientos que hoy día la humanidad o el ser humano en particular tiendan a acometer. Bien, es verdad que hay que hacer un desarrollo económico en todas las áreas y facetas de la esfera política, pero hay que hacer una toma de decisiones responsables, y eso sí que es una cuestión personal, es una cuestión de índole individual y de índole igualmente colectiva. No se puede hablar de auténtico crecimiento y desarrollo humano si no es dentro de esta sinergia y dentro de esta conexión societaria o comunitaria, como algunos teóricos también postulan. Hay que mantener dentro de este planteamiento fundamental de la ética del desarrollo que las versiones antagónicas habría que intentar eliminarlas, es decir, un equilibrio o una proporcionalidad o justeza en terminología zubiriana entre los recursos se están agotando, hay que conservarlos. Se gasta excesivamente en energía, como bien ha planteado Pedro Juan, hay que ahorrar. Se contamina en demasía, hay que eliminar cada vez más los efectos y agentes contaminantes. Y se generan infinidad de residuos, pues habría que, en cierta manera, reciclarlos o intentar producir menos desperdicios. Hay que plantear, por tanto, un desarrollo realmente sostenible. Hay propuestas éticas que cabría plantear y dejar ahí a modo de vislumbramientos o horizontes de sentido que el ser humano tendería a intentar llevar a cabo. Hay que proteger y cuidar el planeta. Es decir, yo creo que esto es una óptica que tiene que ser asimilada profunda y genuinamente por cada persona. Hay que respetar y cuidar el planeta en el que vivimos, la casa común que nos ha tocado vivir. En segundo lugar, el principio ético de respeto a toda forma de vida vegetal, animal y, por supuesto, eminentemente forma de vida humana. Tomar conciencia de nuestra responsabilidad y corresponsabilidad con el planeta, es decir, una responsabilidad con los recursos. Eliminar las desigualdades estructurales, ricos, pobres, países supra o superdesarrollados frente a otros infra o subdesarrollados, que son realmente zonas y ámbitos tan deshumano uno y tan deshumano el otro, y por supuesto adquirir una sensibilidad ecológica, es decir, un sentir ecológico frente al planeta en el que tenemos que vivir.
y ahí sí que hay un compromiso y una obligación moral de cada persona. Es decir, ahí sí que la ética se plasma y se radicaliza en esa praxis de la cotidianidad dentro de esta ecoética. El punto tercero sería plantear una ética de la sostenibilidad. Si tenemos vestigios de cómo hacer una ética del desarrollo, vamos a ver cómo podría intentar plantearse una ética de la sostenibilidad o sostenibilidad, como algunos teóricos también hablan. Evidentemente, el desarrollo económico, político, no es ilimitado, tiene unos límites finitos y una contingencia propia. Podríamos aquí hablar desde el informe The Limits of Ground del Club de Roma del año 72, que ya hablaba de que este mundo tendrá un ocaso, tendrá un fin, más pronto que tarde, o incluso las teorías de 6 años después de Thomas Malthus, el teórico económico, que incluso invitaba a ese catastrofismo demoníaco que a mayor cantidad de población, más pronto se terminarán los recursos del planeta y por tanto la alimentación estará realmente comprometida. El desarrollo también ha de ser limitado, ha de ser ecológico y ha de ser justo. Digo que hay que ser ecológico porque no solamente hay que proteger los recursos que tenemos, sino que hay que intentar respetarlos, hay que intentar conservarlos. O incluso también dentro de la justicia que los recursos sean realmente redistribuidos, no que unos pocos tengan mucho y unos muchos tengan poco o nada. La historia del desarrollo sostenible también había que hacer pues, un curso largo y tendido, de los que no hay tiempo a abordar aquí, evidentemente. Esto, le decía Isabel, esto es fruto de todo un seminario de 20 o 30 horas. Aquí vamos a condensar de forma muy expresa y muy minuciosa y pormenorizada los principales ítems. Habría que remontarnos a la conferencia de Estocolmo, a la conferencia de Río de Janeiro, a los tratados de Maastricht y de Ámsterdam, donde se habla de la necesidad de pensar en un desarrollo económico para la Unión Europea y todo el mundo, y finalmente a la cumbre de Johannesburgo en Sudáfrica, donde sí que se adquiere un plan de acción social con ciertos visos de compromiso que luego las políticas de las naciones los guardan, en cierta manera, en un eclipse, en un oscurantismo que intentan enmascarar e intentar que no se lleven a cabo. A nivel micro y macroeconómico, también Pedro Juan es consciente de los diferentes planteamientos o incluso movimientos ideológicos que hay sobre lo que es el capital humano, el capital social, el capital ecológico y el capital ambiental, o el capital de alguna forma natural. Una ética de la sostenibilidad a la luz del magisterio cabría plantearla, yo diría que con estos epígrafes fundamentales. Existe desde los albores de la historia de la Iglesia una preocupación con el medio ambiente. Es decir, la ética cristiana aborda el problema ecológico y le preocupa seriamente las consecuencias nefastas de la destrucción del planeta. Evidentemente también desde el valor de la persona y la dignidad inherente que le es debida, es decir, la persona tiene una dignidad y merece vivir en un mundo igualmente digno y saludable. Un cambio profundo de mentalidad dentro de esa ética de no al consumismo exacerbado o incontrolado, sino una ética de un consumismo responsable, equilibrado y proporcionado. Y también dejarnos motivar por el principio de solidaridad, no estamos solos, y por el principio de justicia. Lo mío es tan tuyo como de todo. Una justicia realmente no solamente distributiva, sino también equitativa. Y luego en la reflexión teológico-moral que habría que hacer también diferentes planteamientos que por premura del tiempo, Isabel ya me está manteniendo la mirada fija, voy a intentar obviar. Bueno, hay exigencias que se enmarcan dentro del principio de la ética sustentable, de la ética de la sostenibilidad. Este principio aboca realmente a construir un mundo realmente sostenible, mediante prácticas de justicia activa o proactiva. Primero, luchando contra la pobreza y el hambre. Yo creo que esto es un foco fundamental. Si no están asegurados los recursos mínimos necesarios, difícilmente tendremos una calidad de vida propia del ser humano. La cultura de la paz. No hace falta hablar de los gastos desproporcionados y exacerbados que hay en la carrera armamentística. Una democratización de los organismos internacionales. Es decir, todos los organismos que realmente configuran y estructuran las decisiones planetarias, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE,
que no esté representada por unos pocos, sino que haya democratización, que no haya derecho a veto, como existe en algunas decisiones de la ONU o de la UNESCO, y que se cree una banca ética mundial, pero con un profundo planteamiento ético para todos. Que no se privaticen recursos elementales, como ya hay países africanos y asiáticos que lo están haciendo, es decir, privatizando sobre todo el agua y comercializándola como un bien de uso y consumo, como una mercancía a un precio realmente carísimo. Que haya una sensibilidad ecológica, que los hábitos de consumo realmente se racionalicen y que se ejerza realmente esa responsabilidad. Es decir, que el consumo sea lo más humanizado posible. El cuarto epígrafe de mi intervención, me quedan 5 minutos, Isabel, y ya la mirada ya sigue hierática en mi persona. Una ética ecológica, ¿cómo habría que postularla? Yo diría que habría que cambiar literalmente esa versión pragmática, utilitarista de usar la naturaleza a mi conveniencia o interés. No soy dueño, sino que soy un mero cooperador habitante del planeta. Por tanto, esa frase del Génesis, someted la tierra y dominadla, habría que matizarla con una exégesis realmente bastante importante. No causar daño, es decir, no hacer el mal al planeta, es decir, no causar un daño irreparable y no poner en peligro la propia supervivencia de los seres vivos y del ser humano. Tenemos una capacidad de destrucción realmente monstruosa y titánica, pero Juan decía que podemos destruir el planeta muy fácilmente. Hoy día el arsenal de armas que tenemos permite hablar de 42, 43 veces destrucción del planeta, una, otra y otra. Es decir, con que estallaran todas las cabezas nucleares, destruiríamos la Tierra 42 veces consecutivas. La Tierra, por tanto, también es un organismo vivo, es un ecoorganismo, como ya vislumbraba Lovelock en su hipótesis Gaia hace unos años. ¿Y qué perspectivas ético-teológicas habría que plantear? Primero, respeto absoluto a toda forma de vida, a toda, especialmente la forma de vida humana. Derecho a no destrucción de la Tierra, eso es un derecho inalienable que tiene el planeta de forma intrínseca, es decir, es un derecho realmente objetivo. Derecho a tener una conciencia ecoteológica, con las diferentes visiones que hay al respecto, y una obligación ética ineludible de respetar el oikos, es decir, el planeta que tenemos, que es nuestra casa común. Conciencia ecológica que podría incluso abordarse desde un ecologismo económico, cultural, político y también antropológico. ¿Qué propuestas habría que hacer? Pues primera, no olvidarnos que tenemos una obligación de cuidar el planeta, una obligación de velar por y salvaguardar lo que es nuestro mundo. Obligación que se ve de forma fehaciente en los 17 objetivos que se firman desde la ONU y que los 193 países que han ratificado este acuerdo, pues prácticamente en la literatura que estoy leyendo no llegan a 100 los que realmente están llevando a cabo, la mayor parte de ellos, en un mínimo porcentaje o grado de cumplimiento. Líneas de trabajo, yo diría que habría como 3 estructuras no éticas en las cuales enfocar este tema. La vida, la persona y el medio ambiente. La vida en tanto que hay un trato digno y meritorio para toda forma de vida. La persona porque hay que intentar eludir o evadir las desigualdades que hay de los derechos de unos que son preeminentes o prevalecen frente o en detrimento de los derechos de otros. Y luego una ética ambiental que realmente sirva para hacer una ética humana integral. Y eso se hace en cada uno de esos epígrafes a través de la moral, del compromiso personal y a través también del compromiso social. La moral, un desarrollo económico, político, cultural y sobre todo personal, requiere una fundamentación ética, es decir, saber quién soy y dónde voy, como persona y como humanidad. En segundo lugar, en el plano social, intentar forjar una humanización planetaria, eso que algunos también teóricos empiezan a hablar. Y, en tercer lugar, fomentar un desarrollo social tanto desde la óptica de la sociedad como desde la óptica de la política. Esa bidireccionalidad dentro de ese verticalismo, tomando decisiones justas y responsables. Sin decisiones no hay acciones. Y termino con perspectivas de futuro.
Resumo en 7 puntos las perspectivas que considero que son realmente fundamentales. Desarrollo humano integral. Esa palabra resume todo lo que sería, grosso modo, la encíclica Laudato Si. Humanismo ecológico, es decir, que realmente la persona haya que repensar la humanidad desde lo que es el ser humano. Un mundo digno del hombre y digno para Dios. Ese es el mundo que realmente hay que forjar, construir el mundo que merecemos. Una nueva civilización basada en categorías del amor, la justicia y la paz. Si esto existiera, estaríamos realmente en el plano, diría Platón, del topos uranós, de la idealidad, de la utopía pura y dura. Una nueva alianza con la naturaleza, yo creo que esto también habría que intentar forjarlo. Y, en último, una visión esperanzadora de que es posible cambiar el mundo. Termino con una cita de una exhortación apostólica recientemente publicada por nuestro querido Papa, la exhortación La alegría del amor, que él dice que tenemos y defendemos y nos alborotamos con infinidad de virtudes, pero olvidamos una que a veces pasa desapercibida y oculta, que es la virtud de la ternura. Es decir, no solamente la invitación de cuidar y respetar es necesaria, sino también hacerlo con tacto, con delicadeza, con ternura. Tratar al globo terráqueo, al mundo que tengo, como otro yo, como alter ego. Y ahí 3 visiones que de esta exhortación podrían tener cierta concomitancia o relación con la visión ecológica. Recuperar la visión de la ternura desde el cuidado del planeta, el poder transformador que tiene el amor para el mundo y para las personas, el amor y el perdón, inexorablemente unidos. Y en tercer y último lugar, y ya sí que concluyo, Isabel, ya pido disculpas de forma sobreabundante, lo que sería una conversión del corazón, pero una conversión ecológica, tan necesaria y yo diría tan ineludible, especialmente en los tiempos que corren hoy día. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias a los 3 ponentes por habernos ilustrado este inicio de la mañana y gracias también por haberme hecho el trabajo fácil por ajustar a los tiempos, aunque el último... Pero bien, gracias, tenemos tiempo, tenemos como mínimo 20 minutos para preguntar, para participar y no tiene que ser solamente para resolver dudas, sino para aportar, porque desde aquí lo que tratamos es abrir un diálogo entre todos para ver cómo nos situamos y somos transmisores de esperanza. Empezaba esta mañana don Pedro Martín haciéndonos sentir que somos responsables y guardianes de la naturaleza, del mundo. Doña Marta Martínez nos decía que tenemos que tener claro que tenemos que procurar que las personas vivan y vivan dignamente, y don José García ha intentado darnos un sentido ético para que vivamos esa ética con sentido integral en nuestra forma y nuestro modo de actuar día a día. Pues yo creo que a partir de este momento pues se abre un debate y quien quiera que participe, si hay una pregunta concreta para un ponente en concreto se dice, y si no pues al aire en general y respondan el que lo crea oportuno. También decir, ayer saludamos a las comisiones que estaban presentes, pero no dijimos las personas que les gustaría estar aquí entre nosotros y que por algunas circunstancias, por distintas circunstancias, no han podido venir. Entre ellos, pues no ha podido venir Tom de Palencia, eso pues, para los que los conozcamos, José Luis Saborido, que es el director del Centro Pinatel y tampoco ha podido venir, Mila de Cádiz no ha podido venir, Ángel de Burgos tampoco, Emilio José Gómez de Derechos Humanos no ha podido venir, Anaí de Confer, también disculpa su ausencia, Carlos Jesús Delgado, Adela Díaz Bernárdez, directora de la Oficina de Derechos Humanos, y Federico Mayor Zaragoza, son las disculpas que no. Y Rafael Ayepo. Pues ya está, queda abierto el debate y petición de palabra. Venga, Javier. Yo quería preguntar a los 3. En los ámbitos teóricos, en los ámbitos comprometidos, en los ámbitos universitarios, lo que habéis dicho es magnífico. Pero en el ámbito de la gente con la que trabajamos, con la que trabajáis, me temo que felicidad y consumo está íntimamente unida. O sea, que plantearle a un chaval joven de 20 años que
que renunciar a niveles de consumo es lo que tiene que hacer, pues como que estamos en el gueto, que estamos en otro mundo muy distinto al suyo. Yo sí tengo una respuesta, me vaya a permitir que sea, porque es que se va a iluminar una vez que conectan bien las neuronas, pues tengo que aprovecharla, evidentemente. Al planteamiento que tú acabas de hacer, que además es muy coherente, yo te voy a responder con algo que veo en las aulas continuamente en la universidad. Es decir, el problema no es decirle al alumno o a los jóvenes que consuman de una forma responsable o que hagan un uso responsable de los recursos. No, ese discurso no les llega. Pero si tú como profesor entras y haces un uso responsable de los recursos, eres intachable en tu comportamiento, modelas un mensaje del cual puedes transmitirlo y te conviertes no en el profesor, sino en un ejemplo de coherencia con lo que estás transmitiendo, eso les llega y mucho a los jóvenes. De hecho, se lo estoy poniendo en este sentido como una de las cuestiones que nosotros hemos detectado y bueno, estamos intentando cambiar. Una de las características que más se piden en el mundo laboral a los jóvenes universitarios, la competencia más valorada, es el trabajo en equipo, por encima del segundo idioma, por encima de conocimientos informáticos y por encima de carrera y de todo. Trabajo en equipo. Esa competencia la llevamos intentando trabajar en la universidad, pues es posible, en mi facultad concretamente, Economía y Empresa, es posible que en los 10 últimos años, concursos, seminarios, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que hemos obtenido resultados sobre los alumnos? Pues no teníamos resultados por una razón muy sencilla. Le transmitíamos todo lo que queríamos que se hiciera sobre esa competencia, pero luego los propios profesores no estaban coordinados. No trabajaban en equipo, no se reunían, llegaban y había solapamientos de contenido, hablaba y no sabía el uno dónde había terminado el otro. Claro, los alumnos aprendían para poder coger y responder en el examen y aprobar esa competencia. Cuando los profesores, el cuerpo de profesores, hemos empezado a dar nosotros ejemplos de coordinación y de trabajo en equipo, son cuando ellos son modelizables, necesitan modelos de referencia. El problema de nuestra sociedad es que no hemos quedado con una sociedad sin modelos de referencia. Si le damos modelos de referencia sanos, coherentes y sobre todo lo que decíamos, donde fe y vida sea un mismo mensaje y no vaya cada uno por su lado, el cambio se produce. Perdón, quiere aclarar. Simplemente matizar un poquito y tampoco más bien complementar lo que Pedro Juan también ha abordado. Yo creo que el planteamiento realmente de invitar o intentar que la juventud actualmente, o incluso la sociedad y la ciudadanía, respondan a criterios de austeridad y de formas de vida muy limitadas de lo que supone hoy día disfrutar y gozar de los recursos disponibles y de los bienes de uso que tenemos, pues es una cuestión bastante compleja. Máxime porque las circunstancias vitales no invitan precisamente a eso y los derroteros existenciales te invitan a una vida realmente pues, más lánguida, placentera o incluso ignorar la realidad que realmente tienen otras personas de que no tienen esos recursos de los que nosotros aquí en el primer mundo tenemos. Yo diría, junto con lo de que Pedro Juan ha advertido, que es difícil, que requiere fundamentalmente un testimonio, realmente un ejemplo de vida, que la persona haga lo que es justo que ha de hacer y sea referente para otros al respecto. Pero el ejemplo de vida se queda dentro de la mismidad del sujeto. Habría que hablar dentro de lo que sería una coparticipación societaria, es decir, lo que algunos hablan de una educación. La educación conlleva diferentes planos estructurales de la persona. Indudablemente, dentro de la óptica ético-teológica cristiana, para mí quizás el plano fundamental de la educación radica en los horizontes de la familia y en los horizontes de los grupos societarios que realmente el ser humano se forja su personalidad y su carácter. Pero además de eso, yo diría que hay que educar la sensibilidad, la madurez de la persona y educar
algo que José Manuel Lorca Planes habla a veces en sus homilías: educar la mirada, educar el comportamiento, educar la forma de entender el mundo en que vivimos, es decir, educar la persona. Yo diría que ese es el gran reto que habría que acometer para intentar que los recursos realmente nos sirvan, pero para un bien justo, para un bien racional y para un bien común, que siempre hay que proteger y prevalecer. Y yo quería aportar la visión del problema como Manos Unidas. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho y creo que nos faltan modelos de referencia éticos en este mundo. Y en ese aspecto, como institución, pues Manos Unidas pretende ser un punto de referencia con la austeridad de los medios que emplea. Solamente el 6% del dinero que se recauda anualmente se dedica a sufragar la infraestructura. Esas cantidades pocas ONGs las pueden aportar, un 6%. Pero aparte de todo, en los estatutos de Manos Unidas, el primero de nuestro objetivo es difundir estos problemas y el segundo, recaudar fondos para financiar proyectos. Una de las características de Manos Unidas es la capilaridad. Es decir, está muy extendida por toda la red española a través de múltiples parroquias y lleva a muchísimos rincones. Ese mensaje difundido por todos lugares, por todos rincones, a través de personas que puedan llevarlo con un compromiso ético en su vida, ese mensaje cala. Hay que confiar también que esto hay que sembrar y que nunca se sabe la semilla dónde cae ni cuándo fructifica. Pero sí que acaba dando fruto y que estos mensajes de austeridad con nuestras campañas anuales que se propagan hasta todos los rincones, pues confiamos en que acaban siendo eficaces. Y Dios hace el resto. Yo, después de escuchar a Marta, es que este tema me hierve la sangre con él, entonces tengo que coger el hilo de lo que acaba de decir. Hay un tema en este sentido de las organizaciones y de los compromisos de las organizaciones que es bueno que se haga público, y Marta, con su modestia habitual, pues con ese tono amable y armonioso que tiene al expresarse, no lo recarga con el énfasis que yo creo que tiene de fuerza, ¿no? Y es el hecho de que lo que se recauda en Manos Unidas, solo el 6% es, podríamos decir, de autoconsumo de la propia organización. Déjenme que les dé un dato que merece la pena reflexionar. En España, hoy, 2016, abril 2016, cuentas claras, transparencia y auditoría externa, donde se manifiesten los datos y puedas consultarlos, hay 3 organizaciones. No voy a empezar por Manos Unidas, pero voy a empezar por Médicos Sin Fronteras, Cáritas y Manos Unidas. Fuera de estas 3 organizaciones no hay forma de conseguir los datos. Más aún, y se lo digo como investigador en este campo, en la declaración de la renta año 2014 se repartieron casi al 50%, en torno a los 270 millones de euros, entre la Iglesia Católica y las 5 plataformas de ONGs. Concretamente, la plataforma de ONGs de acción social se llevó el 80% de esos 270 millones. A día de hoy todavía no se sabe a quién se le ha dado, en qué se ha invertido y qué se ha hecho. Lo digo porque son datos que, cuando aludimos a la transparencia, a la coherencia, perdonad que no estamos saliendo del tema, pero es que creo que es bueno que lo dejemos claro, cuándo estás poniendo y cuándo, a quién se lo estás dando. Y pongo un dato, no para que se vean ustedes en el sentido del esfuerzo que están haciendo tanto Manos Unidas como Cáritas. Porque Cáritas está, según los estudios que yo tenía, en manos en el año 2013, según las cuentas de auditoría, en torno a un 7,5%
de autoconsumo, o sea, estamos en cifra pequeña. Les doy el dato de UNICEF. UNICEF, cada 10 euros que usted dé a UNICEF, UNICEF se autoconsume 4,50 euros. 4,50 euros. O sea, en torno entre el 40 y el 45% del dinero que recibe. Y estos datos se pueden consultar y puedo dar las fuentes de los cuales los obtuve. Vale. Gracias. Y Felipe tiene la palabra. Sí, por ahí va la pregunta que casi medio la ha contestado el profesor de Economía. Y la pregunta número 3, porque claro, esto no dejan de ser soluciones parciales o parches, y esto porque era yo chiquitillo, como en el Dortmund, y el hambre en el mundo, y la pobreza en África, bueno, pero claro, dar una vuelta, una revolución, una vuelta, digamos, de 360 grados a lo que es la pobreza, el hambre en el mundo, empezando por el cambio climático, etc. Es difícil, y además lo digo por una razón. Lo digo porque, lo han dicho ustedes también, la falta de referentes. Si ustedes ven algún referente mundial o algún personaje mundial, Mandela ya murió, como personaje ético, a lo mejor en economía, en muchos aspectos, en algún otro no. Si ven algunos, porque en Estados Unidos hay un presidente negro, un presidente en teoría diferente, y no se ha avanzado mucho. Y eso que Estados Unidos, cuando quiere y debe hacerlo, debería hacerlo como líder mundial, es decir, para impulsar todo este cambio del reino de los cielos en este mundo real. Lo podía hacer y no veo yo que lo haga. El caso es que Estados Unidos lo puede hacer. De hecho, cuando ha querido entrar a la FIFA, lo ha hecho, esté donde esté. Claro. Sea a nivel de forma legal, alegal o contralegal, pero lo ha hecho. Y no se me ocurre ningún, bueno, en España por supuesto ninguno, pero podía haberlo. Tomás Moro lo fue, así le cortaron la cabeza. Claro. Y a uno que lo ha habido en algún momento, pues también ha salido quemado, sea Juan Martín Luther King o Gandhi o cualquier líder mundial con poder o sin poder. A ver si a ustedes se les ocurre algún presidente de algún país que tome, porque desde luego a través de, hombre, estamos en Manos Unidas y Cáritas, pero lo que se está proponiendo es un cambio de 360 grados. ¿Cómo? Bueno, yo creo que a nivel de mensaje ahora mismo, a nivel mundial, en el 2016, solamente hay un líder, un único líder social que está poniendo el dedo en la dirección de los problemas. Y no hablo de líder espiritual, sino de líder social. Y es el Papa Francisco I. Y está poniendo el dedo justo en la dirección donde están los problemas. Porque cuando se estuvo hablando de tema de terrorismo, cuando estamos hablando de tema de hambre, cuando estamos hablando de tema de corrupción, el único líder mundial que se ha atrevido a poner el dedo en la dirección del problema fue él, cuando anunció que lo que había que luchar era contra los paraísos fiscales. Porque si quieres erradicar un problema, lo primero que tienes que hacer es ahogarlo económicamente. Y que aquí en España tenemos un ejemplo muy claro, cuando tuvimos que pasar por ese periodo negro de nuestra historia, que fue la lucha con el terrorismo, que no hace muchos años que estábamos ahí en esa lucha, se consiguió por conciencia de la ciudadanía y porque se le ahogó económicamente, aparte de otras técnicas de infiltraciones que se hicieron, pero principalmente por el ahogo económico. Es decir, y esto hay que tener conciencia. Y las personas, y además esto también hay que dejar un mensaje muy claro en la sociedad, las personas que llevan su dinero a paraísos fiscales están mezclando ese dinero con dinero de sangre, sangre que viene de procesos de esclavitud, sangre que viene de procesos de corrupción, sangre que viene de terrorismo, porque está todo el dinero en el mismo sitio. Y esto hay que denunciarlo. Y el Papa Francisco es el primer líder mundial que ha tenido la valentía de hacerlo. Cuando en Europa cada vez que surge un tema de terrorismo nos ponemos todos, los franceses mandan sus portaaviones y sus aviones y venga, vamos a bombardear al Daesh o al Estado Islámico, ninguno tiene las narices de sentarse y de ir al fondo del problema, que es que necesitan financiación para todo ello. Y la financiación
está en los paraísos fiscales. Y si se tiene voluntad, realmente empiecen a atacar el problema por ahí. No, pero Bueno, Solo para señalar un nombre, por favor. José Mujica, expresidente de Uruguay. José Mujica. no era contestándole a él. Yo ya, por supuesto, al Papa Francisco ya lo he contado. Ah, vale. Que era, claro, Perdona. Por supuesto que era malo. No como un pecado, sino como un pecado gravísimo. Era un va más allá de mí. Era siempre pecado contra los paraísos fiscales, una forma de corrupción. Sí, yo por supuesto no me refiero, pero el Papa, la cuestión es, con el Papa, si habla de cosas que me interesan, o sea, puede importar, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, etcétera, de la violencia. Si este tema que no me interesa, bueno, dejemos al Papa y el otro, cocinamos la cosa por otro lado. Esto, por supuesto, digo, algún otro político con poder, digamos, con la suficiente competencia fáctica para poder dar una vuelta. vamos a ver, se están animando las palabras y nos queda, ya el tiempo se ha acabado, vamos a quitarnos 5 minutillos y entonces vamos a animar y a ver si intervenimos rápidamente para que intervengan más personas. Domingo. Mi pregunta, quisiera hacer una pregunta y una pequeña reflexión. La pregunta iría a Pedro Juan en el sentido de que en la exposición que se ha hecho, que también por la que le felicito, en realidad estamos en una sociedad de masas, es innegable, una sociedad de masas que es muy permeable a la publicidad. La publicidad es el arma de la sociedad de masa consumista. ¿Habría que hacer una contrapublicidad o realmente es una batalla perdida porque la publicidad se sostiene de los ingresos precisamente de los que se publicitan para que se consuman? Y una pequeña reflexión a José García Férez también, felicitándole igualmente por su brillante exposición, simplemente cuando el planteamiento que has hecho y tal de ecoética, etcétera, y de alguna manera de reflexión moral, reflexión y pregunta, evoca un poco la idea del reino de Dios, de la predicación de Jesús, teológicamente. Respuesta breve, ¿eh? Que si no... Respuesta breve. Domingo, con la misma amabilidad que tú has hecho la pregunta, hay una cuestión que es clave. Es decir, nosotros, en base de los valores y los principios que cada persona se mueve, nos tenemos que ir a un consumo consciente y responsable. Es decir, y empezando por mi propia casa, en el sentido, ¿cuántas bolsas de basura estoy sacando al cabo de la semana? ¿No? Pues 7 bolsas de basura. Pues si usted es capaz de reducir y sacar 3 bolsas de basura, usted está haciendo una gran labor al planeta en todos los sentidos. Pero voy más allá. No solamente en cuanto al consumo, de comprar realmente lo que voy a consumir e intentar evitar, podríamos decir, hay una iniciativa que se puso en marcha, que me parece una iniciativa buenísima, pero lo que pasa es que todavía no ha llegado y no sabemos cómo se va a poder poner, porque de alguna forma se manipula y por eso al final hay que recurrir a otros tipos. Es que tú podrías estar haciendo tu compra y ver entre lo que comprabas antes, a lo mejor, y ibas y te hacías una compra de 40 euros, y ves que si eres un consumidor consciente y responsable, para subsistir no te hacen falta esos 40 euros que estabas comprando para la semana, sino que a lo mejor con 30 euros haces una compra perfecta. Señores, acabas de ganar 10 euros para ayudar solidariamente al resto del planeta a que pueda tener acceso a esos alimentos. Y cuando digo eso, no solamente por el autoconsumo, sino también cuando te llega un banco y te ofrece, mira, por tu dinero te voy a dar tanto porcentaje, y me dan más que el otro, pues entonces está claro, me tengo que ir a este que me da más dinero, poniendo mi fondo de inversión. Investiga a ver qué empresa es con la que quiere usted poner su dinero. Investigue si esa empresa está respetando los derechos humanos, está respetando los derechos de los animales, si no coge mano de obra infantil.
porque a lo mejor le merece la pena que no le den tanto más por su dinero, a lo mejor le den un poco menos, pero usted esté trabajando con una empresa socialmente responsable. Muy bien, sí, la pregunta económica era muy fácil y muy corta. La pregunta teológica es muy amplia y muy compleja. Te respondo muy brevemente, Domingo. Cuando uno se plantea la exigencia ética de llevar a cabo el reino de los cielos, habría que plantearlo en un plano escatológico, indudablemente, para glosar el tema al máximo y minimizarlo a la expresión, yo diría, minimalista. La esperanza escatológica tiene un plano inmanente y un plano trascendente. El plano inmanente compete inexcusablemente al ser humano. Tenemos un deber de cooperar junto con el plan de Dios en la administración del mundo. Somos cooperadores, administradores, pero nunca dueños absolutos, ni de forma decimonónica. Cooperación inmanente en ese reino de los cielos que es factible. El plano escatológico le compete a él. Ahí hay una pregunta, dos preguntas las vamos a hacer a la vez y ya terminamos. Se hacen las dos aquí una y allí otra, y se contesta y se da por terminada esta primera parte. Como el José ha hablado de arsenal de armamentos que pueden destruir el planeta, y has hablado de banca ética. A mí me gustaría saber, yo sé que aquí en Murcia hay bastantes grupos que están muy interesados por la banca ética, pero me gustaría saber más de esta concientización, porque los bancos sabemos que invierten en armamentos, ¿no? Y no sabemos dónde tenemos nuestro dinero. A mí me gustaría unirme más a ese grupo que está reflexionando aquí en Murcia en relación a eso. Sé que hay un buen sector que está bien concienciado, pero me parece que a nivel eclesial y a nivel, quizás tendríamos que dar un paso más, ¿no? Y luego me gustaría hacer una aportación a Marta. Me parece que he creído oír que el hambre quita la dignidad. Comprendo muy bien lo que quieres decir, pero yo creo que la dignidad de la persona no nos la quita nadie, entre comillas, ¿no? El hambre nos quita la vida, nos quita las ganas de vivir, nos quita las ganas de estudiar, nos quita las ganas de estar alegres, nos quita... Comprendo muy bien lo que has dicho, pero la dignidad de la persona no nos la quita nadie, aún el peor crimen. Perdón, vamos a dar la última palabra y ya se contesta todo globalmente. Una pregunta y un comentario. Has comentado, es que llegó tarde el señor de Barba Blanca, ¿no? Pedro, has comentado algo de 270 millones de lo de la ayuda a la IRPF. Sí. No he entendido muy bien cómo se reparte eso. Pues Un momentito. Perdón. Sí. Es que quería hacer... Y luego un comentario en voz alta que yo veo que aquí no estamos hablando de la política, que es parte de la vida, y no se puede intentar cambiar las sociedades con la política aparte. Es decir, en parte también habrá que cambiar a los políticos, tal vez. Tendremos que educarnos. Viendo cómo funciona la cosa. Porque Sarkozy, por ejemplo, empezó diciendo que había que acabar con paraísos fiscales y luego no sé qué pasó que... Bueno, pues las respuestas de la mesa muy breves y lo dejamos. Y si alguien tiene alguna duda más, pues aquí están los ponentes y les quitamos el cafelito y que ahí resuelvan las dudas. Por la parte que me concierne, muy breve. La plataforma Banca Ética en la Comunidad de Murcia me consta que se está moviendo de una forma muy desestructurada y muy diseminada. Es decir, me constan personas, pero de una forma poco integradas entre sí. Lo que sí tengo conciencia fehaciente es que de los grupos de trabajo que el Papa Francisco incoó hace 2 años y pico, las personas, los 8 integrantes del grupo de moral social, me consta que ese tema sí que lo están tratando de forma expresa. Máxime que ya hay decisiones al respecto, Banco Ambrosiano, etcétera, etcétera, y 2 o 3 pronunciamientos, alocuciones públicas que el Papa ha tenido de forma muy explícita al respecto. Luego eso sí que es verdad que es algo que está en el ideario ideológico del Papa y creo que algo sacará, pero ayer sacó lo de los divorciados de la comunión, después a decir, habla mucho y yo realmente creo que es muy valiente en todo lo que dice. O sea que es un tema que realmente preocupa y ocupa a la Iglesia y que es muy probable que en los próximos meses o inminentemente algún documento
o algún tipo de pronunciamiento expreso al respecto se haga, porque la banca ética yo creo que es una necesidad acuciante hoy día. Brevemente, si quieren más ampliación, ahí está un grupo muy numeroso de Justicia y Paz de Barcelona que trabajan mucho ese tema. Dirígete a cualquiera de ellos, que seguro que te dan un montón de información. Respuesta breve, ¿eh? Sí, por lo que me preguntaban sobre que el hambre nos quita la gana de trabajar, nos quita la gana. El hambre no quita la gana de nada, salvo de comer. El hambre impide una persona hambrienta, está desnutrida, está debilitada, está imposibilitada. Un niño que no tiene el alimento suficiente está viendo comprometido su desarrollo futuro. Si en los primeros 5 años de vida ese niño no recibe las condiciones, la cantidad alimentaria que requiere, ese ya no podrá ser una persona adulta en condiciones ni una persona plena, porque ha comprometido todo su futuro en esos primeros 5 años. Entonces, cuando una persona todo se concentra en buscar cada día el alimento a sus hijos, el derecho a la escuela es absolutamente secundario. Y de ahí viene la privación del derecho a la salud, a una vida digna, a una vida en condiciones. El hambre está en la base de todos y es el primero de los derechos humanos. Y es la causa de la ausencia de todos los demás derechos. Bueno, pues intento dar una respuesta breve. A lo mejor lo he explicado de una forma muy rápida. Lo único que quería expresar es que con datos de la declaración de renta del año 2000, he dicho 2014, pero no teníamos todavía esos datos, del 2013, perdona, son datos del 2013, aproximadamente la casilla, podríamos decir, del IRPF correspondiente tanto a la Iglesia Católica como a ONG o fines sociales, pues recaudaron aproximadamente la misma cantidad, es decir, en torno a los 270 millones los dos, como así vienen haciendo en los últimos 6 años, que por mucha presión mediática que se hace para que de alguna forma, pues para fines sociales parece que estimula más el poner la casilla, pues la población a nivel española pues sigue manteniendo pues la Iglesia Católica en el mismo punto. Lo que quiero decirle es que del dinero que sabemos que ponemos en la casilla y va a la Iglesia Católica, sí sabemos a quién va y la labor que de alguna forma sigue desarrollando. Lo que no sabemos a día de hoy es de los otros 270 millones de fines sociales que se entregan a 5 grandes plataformas generadas de ONG, son 5 en total, la más grande es la plataforma de acción social que se lleva el 80% de esos 270 millones, no se sabe a dónde va, ni a qué ONG va, ni nadie presenta cuentas de ellos, ni a nadie se le exige ningún resultado, cometiéndose además tal falta de información y transparencia que, por ejemplo, no se podría responder a esta información que les voy a decir. ¿Cuánto han dado los murcianos en el IRPF para fines sociales? ¿Cuánto dinero han dado? Si se sabe, pues tanto dinero. Muy bien. ¿Y de ese dinero que han dado, cuánto ha vuelto a la comunidad autónoma de Murcia a través de ONG? Ese dato no se sabe, porque no se sabe qué han hecho esa ONG con ese dinero. Esa era. La otra que usted ha planteado a nivel político, pues creo que no tenemos tiempo material. Me viene fenomenal que no lo tengamos, porque son temas muy delicados. Y creo que ya Isabel es el punto. Sí, pues muchas gracias a los 3 ponentes y muchas gracias a don José Manuel Lorca por habernos acompañado y hasta la siguiente sesión que empezará a las 11:30 en punto y yo ya no modero.